Hoy tenemos muchas preguntas para ti, Cindy, y es relacionado en el tema de cómo comprar casa por primera vez. O sea, los requisitos que la gente necesita tener para comprar casas por primera vez ahora en el 2024. Háblanos sobre eso, Cindy. Ok, bueno, yo diría lo más importante es tener un historial de trabajo. Mínimo se requiere 2 años, y lo que eso significa es si tú has trabajado con la misma compañía por 2 años y hubo una transferencia, tal vez una promoción a otra compañía y empezar de nuevo, todavía esos 2 años cuentan. Es con tal que hayan 2 años sin ninguna pausa, más de 6 meses. Ese historial de 2 años de trabajo es súper importante. Lo segundo sería tener un buen puntaje de crédito. Yo diría por lo menos un 620, no menos de 580. 620 da más oportunidades de programas. Y lo tercero y también más importante sería los fondos que tienen disponibles en una cuenta, no en efectivo, que estén listos para ayudar. No es que necesita tal vez el total, dependiendo de su situación, pero sí tener por lo menos un mínimo que pueda poner de depósito, que se pueda poner de costos de inspecciones, porque sí hay costos de frente que se va a necesitar. Y un mínimo normalmente de 3 a 3,5% para contribuir. Ok, eso es para comprar por primera vez, lógicamente. Sí. Okay. Y si están comprando para segunda vez, normalmente con el programa convencional, eso sería el 5%, si están comprando por segunda, tercera, cuarta vez. Pero para la primera vez, completamente es de 3 a 3,5%, y el programa FHA siempre es 3,5%. Ok. O sea, otra pregunta, si tú tienes mejor puntaje, ¿tienes mejores intereses o es igual? No, sí es mejor. Una persona que tal vez tenga un 600 no va a recibir un interés sin puntos, o tal vez un interés tan bajo como una persona que tenga un 740 o mejor. Tal vez ellos reciban un interés de menos y también le cueste menos. Ahorita estamos en una situación donde sí hemos visto puntos en los intereses, y lo que eso significa es el costo para recibir ese interés. Eso sí conviene tener un mejor interés, pero no es imposible comprar sin tener excelente. Ok. Y los fondos ya que uno tiene ya para comprar la casa, ¿cuánto tiempo dices que hay que tenerlo por lo menos en una cuenta ahí? Sí, eso es importante. 2 meses. Siempre vamos a pedir 2 meses de estados bancarios para revisar. Si solamente tienen uno y en el proceso se entrega el segundo antes del cierre, eso está bien, pero siempre vamos a pedir 2 meses. Ok, 2 meses se requiere. Ok. ¿Y qué debe de hacer la gente más o menos? ¿Cómo debe manejarse las personas ya cuando están en el proceso de comprar la casa con lo que es el manejo de la cuenta? ¿Qué tú recomiendas? Sí, eso es una buena pregunta. No compren nada grande, ¿verdad? No depositen dinero en efectivo, nada en efectivo, nada que va a ser más de 1% del costo de la casa o 50% de los ingresos mensual que uno recibe. Efectivo no le ayuda en nada. Si usted tiene un familiar que le quiere ayudar con $5,000, pero solo puede dárselo en efectivo, no se puede aceptar. Lo tercero sería que no apliquen para nuevas deudas. No aplique para un nuevo carro, no aplique para una nueva tarjeta durante el proceso que están bajo contrato, porque eso puede hacer que le nieguen su aplicación. Wow, hay que estar mansito totalmente. Esa cuenta sí. Hay que dejarla tranquilita ahí. Sí, no puede hacer nada, no haga nada con su crédito, nada de eso. Tampoco no cambie empleo. Solamente cambie si es algo que le va a traer más dinero y es en la misma tipo de industry, como de industria. Si uno está trabajando como peluquero y sigue trabajando como peluquero, ¿verdad? Es lo mismo, pero no va a querer cambiar si es algo completamente diferente.
Ok. O se puede hacer si es como estaban yendo a la escuela y ahora tienen un certificado específicamente para eso. Eso sí se puede aceptar. Pero durante este proceso no quieren cambiar tampoco el trabajo. Hay que estarse tranquilito. Ya cuando uno tiene la casa, ya estarse tranquilo para que se dé el negocio bien. Claro que sí, claro. Entonces, Cindy, déjame preguntarte, ¿cuál es más o menos la diferencia? Porque yo siempre veo muchos tipos de préstamos ahí en la calle, como decimos. La diferencia entre FHA y convencional y otro tipo de préstamos. ¿Cuál es la diferencia mayor? La diferencia mayor, yo diría, FHA va a ser para personas que tal vez tengan un puntaje no tan excelente de crédito. El interés siempre va a ser un poco más bajo con FHA y tiene la opción de subir las deudas y los ingresos, un porcentaje sobre el 50%, dependiendo de su situación, dependiendo de su crédito. Claro, cada persona es diferente. Entonces, FHA tiene más flexibilidad. Pero hay algo que se llama mortgage insurance. Ese es un seguro que se paga cuando uno no pone el 20% de down payment, de entrada. Entonces, cuando uno no pone ese 20% de entrada, hay un seguro de hipoteca y eso se queda en la vida del préstamo de FHA. Con convencional, automáticamente se remueve al 78%. Y eso significa que ya ha pagado más del 20% del valor de su casa. Si se puede remover al 20%, uno tiene que hablar con la compañía, pero se remueve. De FHA, la única manera que eso se va a remover es si uno hace un refinance a un préstamo convencional. Ok, eso es la única manera de remover ya ese cargo. Sí. Ok. Y háblanos, Cindy, si ahora, por ejemplo, si hay algún beneficio diferente, si han cambiado alguna regla, si hay algo nuevo para esos compradores que quieren comprar su primera casa. Sí, una de las cosas que yo he notado más nuevas, los requisitos siguen igual, pero algo nuevo que si las personas están queriendo comprar casa por primera vez y quieren empezar como a hacer inversiones en real estate, en hipotecas, buenas raíces. Lo bueno es que si usted está pensando comprar un duplex, un triplex que tiene 2 unidades o 3 unidades, pero usted va a vivir en una de esas unidades y quiere rentar las otras casas, lo bueno es que el mínimo de entrada ha cambiado a 5%. Antes era 15 o 20%, pero ahora es solamente 5%. Eso yo diría para una persona joven o cualquier persona, ¿verdad? Pero alguien que quiere empezar a hacer inversiones, pueden comprar una unidad de 2 casas y vivir en una parte y rentar la otra parte. Y después, en un año, ya pueden rentar las 2 partes y comprar su propia casa que sea sola. Ok, o sea que es una excelente manera ya de empezar, como tú dices, para el que quiera invertir así. Claro que sí, ya. Entonces, esas reglas y esas cosas, eso en Pensilvania, por ejemplo, es diferente a otros estados, porque me imagino que tú, o sea, explícame un poco de eso, las diferencias más o menos. Sí, eso es algo que usamos todos los prestamistas, no importa en qué estado, es un requisito que es nacional, ¿verdad? Lo que sí es diferente, tienen que averiguar por estado, son cosas como ayudas del gobierno, de costos de cierre, pero además de eso, sí tienen que verificar si esos programas participan para casas de 2 o 3 unidades. Ok. Déjame preguntarte algo, porque en tiempo atrás vi un video de alguien que compró una propiedad aquí en Pensilvania y esa persona dijeron que no tuvieron que dar nada de down. Uh-huh. Dime, ¿eso es posible? Es posible y he tenido clientes así.
La manera que lo hicieron es aplicaron para ayuda. Específicamente en Filadelfia, sí dan ayuda. Hay bastante ayuda en este momento para compradores de primera vez. Nosotros también ofrecemos una ayuda para compradores de primera vez en ciertas áreas donde hay más como ciudades más grandes. Pero Filadelfia específicamente tienen un grant que es de parte del gobierno que ayuda como por lo menos de $10,000 y eso va a los costos de cierre y también a la entrada. Entonces usan ese dinero si califican dependiendo de los ingresos y de dónde viven para poder aplicar. Y usan ese dinero y así el dinero que dieron, hay que decir, para empezar, dieron $2,000 de entrada. Al final, a veces hemos tenido situaciones que ese dinero se le regresa al comprador porque ya tienen suficiente ayuda. Y se puede hacer en combinación con la ayuda de algún otro banco, como el que nosotros participamos. Tenemos una ayuda adicional de $5,000 de costos de cierre en este momento. No va a ser para siempre, pero en este momento tenemos $5,000 de ayuda que se puede usar en combinación con la ayuda también del gobierno. Wow, pues está excelente. Pero tú dices que no va a durar para siempre. No, por el momento creo que es hasta marzo. No sé cuánto tiempo o si lo van a renovar, porque antes originalmente se iba a expirar como en octubre, pero lo extendieron. So, por el momento de este video, ¿verdad? Tenemos esa ayuda para las personas que viven en la ciudad de Filadelfia, en las ciudades como de Michigan, Detroit, también de Baltimore, Washington, D.C., en las áreas alrededor de Virginia, Maryland, en estas áreas, donde se ven bastantes ciudades grandes. Okay. So, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar para ver si su residencia, donde viven en este momento, no donde van a comprar, pero donde viven, si pueden aplicar para esa ayuda. Wow, excelente, mi gente. Tú vas a proveer, yo le voy a dejar las informaciones de Cindy aquí en la descripción. Si quieren contactarla a ella, es excelente. Ya he tenido experiencia con Cindy y es excelente persona, excelente profesional en lo que hace. Sí. Gracias, Víctor, fue un placer. Muchas gracias. Cualquier pregunta me dejan saber. Bueno, Cindy, pues ya tú sabes, gracias y te veo en un próximo video para que nos actualice después si cambian las cosas, ¿verdad? Ok, sí, me gustaría. Bueno, pues gracias, Cindy. Excelente información, mi gente, ahí lo tienen. Unas informaciones valiosas. Yo espero que les haya gustado este contenido y si tenían esas preguntas, ya ahí tienen la respuesta para que puedan aplicarla para comprar su próxima casa, mi gente. Y si les gustó el video, denle un like para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal también, porque así nos apoyan a seguir progresando cada día más. Estaremos subiendo videos todas las semanas aquí para ayudar a toda la comunidad, especialmente a la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y sin más preámbulo, te dejo con el siguiente video para si quieres, si ya tienes casa y quieres seguir invirtiendo, te voy a dejar ese video para que veas estos préstamos increíbles de propiedades así de inversión. Así que no te lo pierdas.